¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Acá estamos para compartir un rato, una charla con algunos de los referentes de nuestra provincia. Vamos a tener una invitada durante esta noche. Antes les comentamos a ustedes que estamos en www.unidiversidad.com.ar y que si quieren contactarnos lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter @señalutv, y recuerden que también estamos en Facebook como Señal U. Momento de presentar a nuestra invitada y enseguida comenzamos. Daniela Mariana Estela nació el 22 de junio de 1986, estudiante de abogacía, madre de Malvina de tan solo un año. Trabajó en procuración en un estudio jurídico. En 2015 fue nombrada jefe de inspección en la Municipalidad de Luján y desde mayo de 2018 se desempeña como subdirectora de empleo. Con la presencia del gobernador Cornejo y de intendentes, el pasado 10 de noviembre asumió Daniela Estela la conducción de la coalición cívica ARI de Mendoza, luego de un proceso que inició hace varios meses con la reforma y modernización de una Carta Orgánica Provincial y en la firme convicción de que las personas jóvenes del partido están sólidamente formadas y preparadas para afrontar este enorme desafío. La coalición cívica ARI de Mendoza se propuso renovar su mesa ejecutiva provincial. Hoy nos visita en Chat Político quien preside este nuevo ámbito de compromiso con el desafío de llevar adelante cada uno de sus principios en un complejo escenario político. Daniela Estela. Daniela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, estrenando la presidencia de la coalición cívica aquí en la provincia, ¿no? Así es, desde el lunes. ¿Y cómo te trata eso? Bien, la verdad que con muchas expectativas y mucha responsabilidad. Es un partido con una estructura y de alguna manera un despliegue nacional importante, al tener como referente a Lilita, que nos hace estar como muy presente en los temas. Así que bueno, esperando hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es la relación que vos, Daniela, podés tener con el gobernador? Digo, ¿hay algún vínculo? ¿Has tenido en algún momento te has cruzado con el gobernador? No, me he cruzado cuando yo ejercía mi función anterior en la estructura partidaria, que yo era apoderada de mi partido. Entonces, al momento de constituir frentes, alianzas, etcétera, los apoderados siempre tenemos que estar presentes para brindar los instrumentos jurídicos. En el marco de eso es que nos hemos cruzado con el gobernador, salvo el lunes, que bueno, fue en la Asunción. Que estuvo ahí, y lo decíamos recién fuera de aire, ¿no? La cantidad de... estaban todos los referentes de Cambiemos. La verdad que nos puso muy contentos poder haber sido como el elemento aglutinador el lunes de todos los componentes del frente, incluso de otras fuerzas que no integran el frente. Estuvo presente gente del PJ, de Protectora. Para nosotros es muy importante que el arco político de Mendoza empiece a trabajar más en conjunto, independientemente de las intenciones políticas. Bueno, ahora vamos a empezar a citar los tuits, en este caso de Paula Oliveto, diputada nacional y presidenta de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires, y concretamente dice esto: la coalición cívica ARI, Elisa Carrió, no especula políticamente con temas tan sensibles como la inseguridad y la corrupción. Trabajemos para una reforma del Código Penal que dé respuestas efectivas a una sociedad que quiere vivir en paz y con sentido de justicia. ¿Cuál es el pensamiento que tenés al respecto en relación a esto, por ejemplo? La verdad que nosotros desde la coalición cívica ARI llevamos 20 años formándonos con valores y principios sólidos en materia de derechos humanos, humanismo, república, moral. El contrato moral no es algo en vano, no es una letra muerta. El contrato moral de Elisa Carrió conlleva un compromiso con los valores del humanismo, con el respeto a los derechos humanos, por lo que no podemos de alguna manera bolsonarizarnos porque esté de moda esta política de que la gente quiere endurecer las penas en función del termómetro social. Y entonces, ¿cómo es la postura, si estás de acuerdo o no con la reforma del Código Penal? No, la reforma del Código Penal es necesaria. Lo que se refiere Paula Oliveto en el tuit es que no podemos hacer la resolución de Patricia Bullrich en la ciudad respecto a la aportación al poder de fuego que tiene la policía. No puede ser un instrumento que se deje de lado el tratamiento del Código Penal. Dentro del Código Penal se tiene que dar el debate. De hecho, la materia penal por mandato constitucional está reservada al Congreso. Sí. Entonces, la resolución de Patricia era como ambigua en ese aspecto porque te daba poder de fuego para algunas cosas, salvo que vos tenías que de alguna manera dar la voz de alto, identificarte como policía, salvo que estuvieras en una situación inminente de riesgo.
todas las fuerzas de seguridad, en el momento que salen de su casa con el uniforme, están expuestas a un riesgo. Entonces, como que de alguna manera esto debe ser tratado en el marco del Congreso y no puede ser librado al Ejecutivo. En una ordenanza. En una resolución. Con una sí. resolución. Bueno, de hecho muchos especialistas hablaban de esto, ¿no? De que era una cuestión administrativa, de la que la lectura real es una cuestión administrativa para el manejo de armas, pero quienes cometan algún error usando esa reglamentación nueva que permite, amplía, digamos, la posibilidad de usar las armas, van a tener que enfrentar a la justicia igual, no van a dejar de tener que dar cuentas de sus actos. Claro, pero mientras tanto alguien murió. Claro. Sin duda. Nosotros llevamos muchos años de civilización en la historia de la humanidad como para retroceder a la ley del ojo por ojo, diente por diente. Tal cual. O sea, para algo existen las instituciones y las vías jurídicas habilitadas y sobre todo nosotros consideramos que tiene que haber una policía más formada y tomar en cuenta las condiciones de los policías, o sea, realmente las fuerzas de seguridad se sientan realmente contenidas y se sientan realmente amparadas por esta resolución. Claro, claro. Bueno, de ahí también que algunas provincias, más allá que obviamente esta resolución abarca a las fuerzas federales, hayan tomado postura y hayan definido cuál es su situación y de alguna manera si adhieren o no, porque si hay que decir esto, la Ciudad de Buenos Aires adhiere, la provincia de Buenos Aires no adhiere. Bueno, son maneras de marcar una postura frente a una decisión nacional. María Eugenia Vidal justamente cuando da los fundamentos de por qué ellos no adhieren, es porque consideran que necesitan una policía más formada, o sea, seguir haciendo hincapié en la profesionalización de las fuerzas y también que tengan una adecuada contención emocional. O sea, realmente hay que tener en cuenta que el policía es un ser humano al que hay que cuidarlo y aquí hay que darle herramientas, pero también hasta qué punto esa herramienta a él lo puede beneficiar o no. Daniela, vamos a ir al primer corte del programa, ¿te parece? Yo te invito a que descansemos unos minutitos y enseguida vamos a seguir haciéndote algunas preguntas, ¿te parece? Bueno, me parece. Bueno, recuerden que estamos en Chat Político, enseguida ya venimos con un nuevo bloque. Les recordamos que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que también pueden vernos en el 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Segundo bloque de Chat Político y acá estamos para compartir una charla. Seguimos hablando con Daniela Estela, que es presidente de la Coalición Cívica ARI aquí en la provincia de Mendoza. Y bueno, ahora es el momento de ir a ver lo que opina la gente. Vamos a compartir con vos, Daniela, una encuesta que hacíamos vinculada un poco cuál es la opinión que hay sobre la posibilidad de una tercera fuerza. ¿Te parece que la veamos? Bueno. Un año electoral bastante complejo en cuanto a la situación que vivimos todos los argentinos, con una recarga impositiva muy alta y tuvimos muchas expectativas, a lo mejor con el presidente actual y los demás candidatos que están saliendo desde el justicialismo, el PJ o desde el lugar del kirchnerismo, como que tampoco son una alternativa. Se ve como viene hasta ahora, no vemos ningún cambio que sea muy grande, no sé, yo pienso que va a seguir normal, va a seguir como ahora. Todavía como que quedan un par de años para que veamos la diferencia, me imagino yo. Mucha confusión también, porque uno por ahí tiene ciertas esperanzas y hay gente que promete cosas y uno no sabe dónde agarrar. Yo espero que tengan buenas propuestas, que se logre un cambio, que sea algo sólido, que no sea todo aire. El candidato a gobernador, bueno, me gustaría alguien del radicalismo, y bueno, lo que decía verdaderamente al partido, bueno. O sea que vería con buenos ojos que el intendente Luján se presentara. Sí, la verdad que por parte mía sí. No, yo todavía nada porque ni siquiera sé quiénes van a ser los candidatos ni nada, así que... Seguro que a los que no están no los voy a votar. No lo va a votar. Estoy esperando los spots, estoy esperando las propuestas para ver qué hay, porque uno por ahí se inclina por ciertos partidos políticos y en realidad no creo que esa sea la solución. Yo creo que lo mejor es que elegir a alguien eficiente, alguien que cumpla las cosas. Bueno, ¿hay espacio para una tercera fuerza? ¿A qué te referís concretamente? Digo, a nivel nacional, pensando en que está muy polarizado, que se habla de Macri, se habla de Cristina, y algunos surgen como una tercera posibilidad, pero no con fuerza.
Y en la provincia también está la misma sensación, ¿no? Está como todo muy del lado del peronismo, muy del lado de Cambiemos, pero es difícil pensar en alguien más. La verdad que no sé si la palabra es difícil. O sea, realmente las condiciones políticas siempre, nuestro sistema democrático nos los permite. La verdad que el Frente Cambiemos a nivel nacional y el Frente Cambia Mendoza a nivel provincial han abarcado como un espectro amplio de participación y que yo no creo que nos haga caer en una grieta o una dicotomía, una bipolaridad como sucede hasta ahora. O sea, creo que siempre hay posibilidades y sobre todo considerando esto que hablábamos recién de algunos rasgos de oportunismo político al ver ciertas tendencias a nivel continental que van surgiendo. Bueno, nunca falta quien las toma para de alguna manera, no sé si, no es con malas intenciones quizás, pero bueno, confunden. Aprovechan la situación, digamos. Bueno, vamos ahora a repasar un dato importante, porque Argentina fue electa junto al Reino Unido para copresidir la Coalición para la Igualdad de Derechos. Estamos comprometidos con los derechos humanos de las personas y lideramos la coalición para promovernos en el mundo. Bueno, era un tuit de la Cancillería Argentina que estamos citando y que de alguna manera habla de esta lucha por la igualdad de derechos. ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué reconocimiento puede tener, por ejemplo, Argentina más allá de esta elección? Digo, en el día a día, ¿cuál es la sensación que vos tenés de qué hace el gobierno tanto provincial como nacional para esto? Yo creo que nos queda mucho trabajo. O sea, Argentina se debe dar batallas culturales importantes. Lo estamos viendo con el caso de ayer y lo vemos en materia de derechos, sobre todo en materia de diversidad. El gobierno nacional de alguna manera ha reforzado, ha seguido manteniendo la política sobre diversidad de género. De hecho, hizo una campaña muy fuerte en materia de ESI y realmente sacar la connotación negativa de lo que era la ideología de género, pese a que la fuerza que se hizo en el Congreso no fue suficiente para la reforma de la ESI, que incluyera en la currícula el tema de la diversidad de género. Claro, claro. El gobierno nacional en este sentido y el gobierno provincial también a través de referentes, o sea, el gobierno provincial está compuesto por referentes del colectivo, entonces eso también va conteniendo. Lo que queda es una tarea muy grande. Nosotros, desde mi punto de vista y desde la función que cumplo en materia laboral en el departamento de Luján, nosotros vemos que es una deuda pendiente insertar al colectivo, sobre todo al colectivo trans, en la educación y lograrle dar salidas laborales dignas y eso es una deuda que tenemos, pero lo tenemos como sociedad. Tal cual, porque no solamente se refiere a que el Estado tiene que llevar adelante políticas que son necesarias, pero digo, la sociedad en general, el sector privado, tiene que generar también oportunidades, que no solamente las oportunidades vengan del lado del Estado. Y viene formando, o sea, y también es necesario lo que yo te decía, esta batalla cultural. Si no, nosotros como sociedad no nos amoldamos a los cambios, difícilmente podemos darles oportunidades. Tal cual. Bueno, ahora vamos a citar el tuit de Laura Di Marco, que es periodista, trabajó en distintos medios y dice lo siguiente: hay una vieja generación de argentinos a quienes culturalmente les cuesta mucho admitir que se equivocaron. Asocian la humildad con la debilidad y son capaces de llegar al ridículo con tal de tener razón. El cambio cultural es saber decir, perdón, me equivoqué. Bueno, y el tema es eso, ¿no? ¿Cómo puede estar ligado este cambio cultural que es necesario? Esto de decir, bueno, admitimos los errores relacionado con el pensamiento político, con la política. Digo, frente a algunos errores que se han cometido en este gobierno, en otros anteriores, y donde el ciudadano es el que de alguna manera paga las decisiones malas, y por ahí quienes están en el poder no admiten esos errores. Realmente nosotros, o sea, yo desde el punto de vista personal y si bien considero que podríamos haber sido un poco más estrictos a la hora de aplicar ciertas medidas para evitar corregirlas en el camino y que de hecho esto se vio sobre todo en materia previsional cuando hubo el reajuste de la fórmula, sí. que bueno, desde la coalición cívica se exigió que se hiciera un nuevo cálculo para una fórmula más justa para los jubilados. Yo creo que es una señal de fortaleza el poder que este gobierno ha tenido en retroceder en medidas que quizás han sido controvertidas, sí.
cuando desde la oposición lo toman como una señal de debilidad. En realidad lo que nos hace débiles, y que de hecho es lo que llevó a la caída de un modelo que se venía manteniendo que se mantuvo durante 12 años, fue justamente la autoridad con la que se aplicaban las medidas de una manera tan exacerbada que terminaban resultando contraproducentes y delegitimantes. Entonces, por ahí, cuando uno admite que se puede equivocar, lo correcto es retroceder y reajustar lo que corresponde. Bueno, por ahí la sociedad no está muy conforme. Digo, quien esté en el poder siempre recibe las críticas. El anterior porque era inflexible y este porque por ahí comete un error y da un paso hacia atrás. Pero en definitiva, este cambio que hay, al menos en esta nueva generación que se ve en algunos políticos, no en todos, pero digo, de decir, bueno, podemos cambiar las cosas, incluso el gobernador con el tema del inicio de clases lo hizo también en Mendoza, digo, es una manera de decir, bueno, estamos abiertos a la discusión, al debate y sobre todo a las sugerencias y a las críticas. Nosotros justamente lo mencionamos el día lunes en la Asunción, de que tenemos muy en cuenta a la sociedad porque formamos parte, o sea, somos parte del tejido social. Entonces, si nosotros no sabemos escucharnos a nosotros mismos y cuáles son las necesidades urgentes, perdemos el foco. Y está bien cuando se toma una medida y que nos hemos dado cuenta que quizás se ha perdido el rumbo o que no es tan eficaz socialmente, bueno, retrotraerla. Daniela, vamos a ir a una nueva pausa, ¿te parece? Bueno. Y enseguida regresamos. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Chat Político. Recuerden que pueden vernos en www.unidiversidad.com.ar y la invitación es para que si quieren volver a ver este programa, en ese sitio lo pueden hacer y también pueden ver los programas anteriores. Seguimos con Daniela Estela, presidente de la Coalición Cívica Ari Mendoza, estrenando el cargo, como le decíamos hace un ratito nada más. Y ahora vamos a hablar de un tema que es doloroso, ¿no? El tema de lo que es la violencia de género, la violencia machista. Y vamos a repasar un caso relacionado con la acusación al actor Juan D'Artés y vamos a repasar en este caso un tuit de TN. Mirá cómo nos ponemos, es el hashtag. Ahí Lali Espósito hablaba sobre la denuncia penal contra Juan D'Artés por violación. Es muy importante lo que pasó. Hoy tenemos naturalizados un montón de situaciones que para nada son naturales, decía Lali Espósito, ni bonitas, ni está bien. Hay que tratar el trabajo infantil. Esto haciendo referencia un poco a la situación que viven las artistas cuando trabajan, pero en general la pregunta abarca a todo el mundo, porque Lali Espósito decía, ¿cómo se cuida a los chicos? ¿Cómo se cuida, Daniela? Esa es una pregunta que me hacía hoy. Realmente, ¿cómo cuido yo como madre de una niña? ¿Cómo la cuido? Me parece que la mejor manera que podemos cuidar a nuestros chicos es educándolos desde chicos en la empatía, en la tolerancia, en la solidaridad, en el amor y en el respeto. Con las madres y los varones tienen la obligación de educar a sus hijos en el respeto y en el amor a las mujeres. Las madres, las niñas, tenemos la obligación de educar a nuestras hijas en el amor, en el respeto, básicamente independientemente del género, basado en la condición de ser humano que tenemos todos. O sea, el tema, insisto en el concepto de batalla cultural, empieza por los chicos y empieza por cuidarnos y empieza por las mujeres aceptar que tenemos problemas en virtud de una estructura patriarcal que venimos arrastrando de generaciones y que tenemos que empezar de alguna manera a drenar ese cultivo machista que hemos tenido para de alguna manera empezar a sanarnos y cuidarnos entre nosotras, las grandes, y poder cuidar a las niñas, y los niños ser empáticos con las niñas y así sucesivamente. Cuando se hace una crítica, ¿no?, desde el lado de las mujeres, del feminismo, se habla de una sociedad absolutamente machista, patriarcal, de una cuestión cultural que obviamente de la cual no nos tenemos que despegar, pero la sociedad entera, no solamente las mujeres que estamos buscando un lugar, que estamos peleando por este tipo de situaciones, porque salgan a la luz los casos que se han ocultado, porque se animen como esta actriz que lo hizo, porque a partir de esto obviamente muchas se animan. De hecho sucede esto, ¿no? Ella contaba en su propia historia que se animó a decirlo, se lo contó primero una amiga porque había puesto en duda, incluso desde su lugar de mujer, lo que había sucedido con Calvo Rivero, pero a partir de esto digo,
las que están padeciendo esa situación tal vez se contagian y deciden hablar. Y el lugar de la mujer es importante porque acompaña, pero algunas propias mujeres que vienen trabajando en esto dicen, bueno, también nos acompañan los hombres y de eso se trata, porque hay hombres que dicen, yo no soy como este abusador y es por eso que quiero marcar la diferencia. Es un cambio que también necesita aún más empuje. Yo pongo siempre ejemplo de hombría a mis compañeros de partido y militancia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque están incluso más compenetrados y comprometidos en la lucha como las mujeres. Realmente hacen falta que esos hombres den testimonio y hacen falta que las mujeres nos creamos entre nosotras. Bueno, ahora vamos a repasar otro tuit relacionado en este caso con la violencia de género y con los femicidios. Acá vamos a repasar en los primeros 10 meses de 2018 hubo 225 femicidios en el país. Cada 32 horas una mujer es asesinada en Argentina. Son datos que se han reflejado, como decíamos, en las redes sociales. Esto es una placa y ha sido título, ¿no? No solamente acá en la Argentina, porque esta situación se refleja en el mundo y cuando se habla de femicidio y se habla de casos que se registran en un país como el nuestro, también somos tapas en otras partes del mundo. Como mujer abocada a la política, como joven abocada a la política, ¿cuáles las cosas que hay que cambiar? ¿Cuáles son los proyectos que vos podés tener en mente? Principalmente, insisto, en la educación de nosotros mismos como sociedad, en contenernos, apoyarnos y ayudarnos y sobre todo estar atentos y estar atentas sobre todo a las mujeres de lo que le está pasando a la persona que tenemos al lado nuestro. Materia jurídica, el femicidio es el delito más severamente penado en el Código Penal argentino en este momento y sin embargo vemos que los resultados no son efectivos y es porque la aplicabilidad es el problema. O sea, las órdenes de restricción no son suficientes y muchas veces la propia víctima no recibe la contención. Nosotros debatíamos que los tiempos de la justicia están muy lejos de los tiempos de las víctimas. La mayoría de las víctimas se ven desprotegidas, tienen que pasar por este círculo que nos llevaba el tema anterior de la denuncia de Artés. Por este tema de, primero que nada, de que te señalan, de que te juzgan a ver si es verdad, si no. El temor para recién cuando te animás a hacer la denuncia, que el instrumento que te brindan no resulta suficiente. Porque lamentablemente no existe un policía para cada mujer que tiene una orden de restricción. Y no hablar del sistema judicial que es tan machista que en algunos casos, bueno, conocíamos la sentencia de quienes estaban acusados de matar a Lucía Pérez, la justicia, esa decisión de hasta justificar algunas situaciones de ese hecho y liberar a gente que estaba señalada y dejar impune un caso, un femicidio, ¿no? Exacto. Entonces, eso nosotros creemos que hay que trabajar fuerte en la manera de... No creemos que hagan falta más leyes al respecto, sino mejorar y hacer aplicables las que ya tenemos. Y sobre todo, centrarnos en el rol de contención de la víctima. Como Estado, considero que no son suficientes las herramientas que les estamos dando. Tal cual. No son suficientes. Sobre todo porque uno por ahí apunta a lo jurídico, a lo judicial, pero hay distintos engranajes que componen la respuesta que necesitan las mujeres que son víctimas de violencia. De la contención psicológica, la contención laboral, la contención económica. Hay mujeres que se siguen sometiendo a la violencia diaria porque no pueden dejar de depender económicamente de su pareja. Hay mujeres que no pueden, que psicológicamente no encuentran la respuesta para salir de esa situación. Entonces, como Estado, independientemente de lo jurídico y que la justicia, bueno, insisto, tiene sus tiempos y son muy diferentes a los de las víctimas, como Estado tenemos que seguir haciendo hincapié y sobre todo fortalecer el acompañamiento a las mujeres en esto tan simple como facilitarles en materia laboral, en materia de la asistencia social, psicológica, la contención del núcleo de los niños. Bueno, vamos ahora a ir cerrando el programa y pensando ya en el 2019, ¿cuál es el trabajo más inmediato que tenés vos ocupando el cargo de presidente de la Coalición Cívica acá en Mendoza? Nuestro trabajo fundamental y el que nos viene ocupando hace ya un tiempo largo es contagiar la formación. Nosotros somos un partido que tiene una formación sólida en un montón de temas. Consideramos que podemos aportar esa formación tanto al gobierno que está en ejecución como al próximo que pueda venir. Así que bueno, nuestra tarea es seguir fortaleciendo nuestros cuerpos técnicos y brindándolos al gobierno.
Bueno, Daniela, un placer poder conocerte, Bueno, poder charlar con vos y sobre todo que la gente que está viendo el programa tenga la posibilidad, como decimos siempre, de verles las caras, de identificarlos y de que si los pueden ver en la calle puedan tener un acceso a ustedes, ¿no? Que eso es lo importante, porque ustedes tienen esa tarea de responderle a la sociedad que los ha votado. Es así. Muchas gracias. Mucho éxito como representante de la coalición cívica ARI aquí en Mendoza. Esperamos que puedas trabajar mucho por la sociedad mendocina. Muchas gracias. Daniela Estela, como decíamos, es la titular de la coalición cívica ARI aquí en la provincia de Mendoza desde hace poquito. Tendrá mucha tarea por hacer y estuvo charlando con nosotros aquí en Chat Político. La invitación es para la próxima semana. Muchas gracias.